Hola amigos, si hay alguna receta que se merece llevar el título de la abuela, es la de brioche que os traigo hoy. Y es porque una abuela, amigos, ya ni siquiera es una maestra. Una abuela es una virtuosa, una maga. Este brioche se queda en la memoria de todo el que lo pruebe como un bocado mágico. Así de especial y exquisito es. La ternura de este brioche es abrumadora. Su miga es muchísimo más delicada que la de un bizcocho. Su sabor es simplemente auténtico, delicioso. Cuando comes este brioche, empiezas a entender lo que es bueno, lo que de verdad merece la pena en la vida, y te sientes especial, privilegiado. Con foie, este brioche es un bocado de dioses. También sabe riquísimo con queso, con mermelada, con chocolate, con de todo. Para preparar el brioche de la abuela, vas a necesitar los siguientes ingredientes. Necesitas una harina bastante fuerte. Una que tenga 12,7-15% de proteínas te sirve. Esta información encontrarás en el paquete de la harina. En un recipiente pon la levadura. Añade el azúcar. Tritúralos con un tenedor hasta que la levadura se disuelva. Puedes usar la levadura seca. Las cantidades están indicadas en los ingredientes. La levadura seca no hay que triturarla con azúcar, simplemente mézclalos entre sí. Casca 3 huevos. Bátelos. Tamiza la harina. Añade la sal. Con ayuda de una cuchara remueve muy bien, hasta dejar de ver las partículas de harina. Cierra el recipiente y deja la masa en reposo unos 20 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. En un vaso pon el aceite y casca el huevo restante. Utiliza el aceite con un sabor y aroma agradables. Bate el huevo con aceite hasta que emulsionen entre sí. Tanto el huevo como aceite han de estar a temperatura ambiente. Reserva la emulsión. Vuelca la masa sobre la mesa limpia y seca. El amasado es el paso más importante de esta receta. Presta la atención. Lo primero que hemos de hacer es desarrollar muy bien la red glutínica de la masa, el nervio de la masa. Para conseguirlo, hay que amasar la masa hasta que deje de pegarse a la mesa. He tardado en amasar la masa 15 minutos. Divide la mantequilla en 4 partes y añade una parte a la masa. Intégrala muy bien a la masa. Después de integrar la mantequilla, amasa la masa un par de minutos y añade la segunda parte de la mantequilla.
Intégrala muy bien a la masa. Una vez la mantequilla esté integrada, amasa la masa 1 o 2 minutos. Repite la misma operación con la mantequilla restante. No añadas el siguiente trozo de la mantequilla hasta no integrar del todo el anterior. Una vez toda la mantequilla esté integrada, amasa la masa 1 minuto. Añade a la masa aproximadamente 1 cucharada de emulsión de huevo e intégrala a la masa. Hazlo con cariño. Siente la masa con las manos. Siente su nervio y trata de no perderlo en ningún momento. Por eso es tan importante saber amasar a mano. Es la única forma de aprender a entender la masa, a sentirla y a escucharla. Una vez integrada la emulsión, amasa la masa medio minuto. Añade otra cucharada de emulsión e intégrala. Y así hasta integrar a la masa toda la emulsión. La he integrado en 7 pasos. ¿Qué te estaba contando antes? Así que la masa hay que sentirla y hay que escucharla. Sí, hay que saber escucharla porque la masa habla. A veces te dice, «Hey, te estás pasando 3 pueblos, trátame bien». Y otras veces te dice, «Venga, méteme caña, hoy quiero fiesta, quiero marcha». ¿No me lo crees? Amasa la masa a mano durante al menos 1 año y verás cómo te hablará y te contará cómo la tienes que tratar. He tardado en amasar la masa unos 45 minutos. Tú puedes tardar en amasarla más tiempo o menos, según la habilidad que tengas para el amasado. Como este brioche es de la abuela y no quiero que a la abuelita que se ponga a hacerlo le dé un jamacuco amasando, he decidido enseñarlos cómo amasar esta masa en una amasadora. Los primeros pasos del mezclado de los ingredientes son iguales al de amasado manual. Mezcla la levadura con azúcar. Casca los huevos. Para el amasado a máquina, utiliza los huevos bien fríos, recién sacados de la nevera. Tamiza la harina. Añade la sal. Coloca el cuenco en la amasadora. Pon la primera velocidad, paulatinamente la segunda y la tercera. Amasa hasta dejar de ver las partículas de harina, unos 3-4 minutos. Deja la masa en reposo unos 20 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. Para que la masa no se me reseque, cubro el orificio con un trozo de film transparente. Emulsiona el huevo con aceite. Guarda la emulsión obtenida en la nevera. Después del reposo, pon la amasadora en la segunda velocidad y amasa la masa unos 20 minutos o hasta que se despegue de las paredes del cuenco. Añade la mantequilla en 4 pasos. Recuerda que no hay que añadir el siguiente trozo de la mantequilla hasta que esté integrado del todo el anterior. Todo el amasado va en la segunda velocidad. Una vez esté integrada toda la mantequilla, amasa la masa 1 minuto. Añadimos a la masa emulsión sacada de la nevera cuchara a cuchara. Recuerda que no se añade la siguiente porción de la emulsión hasta integrar del todo la anterior.
Pon la masa en el recipiente. Dóblala en forma de sobre. Para que no se te pegue la masa en las manos, mójalas en el agua. Déjala en reposo 30 minutos. Eso se aplica tanto a la masa amasada a mano como a la masa amasada en la máquina. Pasado tiempo, dobla la masa en forma de sobre. Deja la masa en reposo otros 30 minutos. Vuelve a doblar la masa en forma de sobre y déjala en reposo otros 30 minutos. Vuelve a doblar la masa en forma de sobre. Guarda la masa en la nevera de 8 a 16 horas para que acumule el sabor y el aroma. Unta el molde con la mantequilla. Saca la masa de la nevera. Espolvorea la mesa con harina. Pon la masa sobre la mesa espolvoreada. Amásala un minuto para deshincharla. Pésala. Divide la masa en 3 trozos del mismo peso. Redondéalos. Ponlos en el molde. Tapa el molde con un trozo de film transparente y deja que la masa suba casi triplicando su tamaño. 20 minutos antes de que termine el levado, enciende el horno a 175 grados con calor solo de abajo. En el fondo del horno pon una bandeja para echar el agua. Casca el huevo y bátalo con una cucharada de leche y una pizca de sal. A 20 grados mi masa tardó en subir 3 horas. A temperatura más alta subirá antes y viceversa. Pinta el brioche con huevo. Mételo al horno. En la bandeja del fondo echa un vaso de agua hirviendo. Pasados 10 minutos baja la temperatura a 160 grados y pone el calor de arriba y abajo. Hornea el brioche 12-13 minutos más o hasta que quede como a ti te gusta. Si tu horno calienta más por un lado que por otro, cuando haya cogido color, gíralo a 180 grados. Sácalo del horno. Pasados 5 minutos, con sumo cuidado desmóldalo. Ponlo sobre una rejilla para que se enfríe y se asiente. Déjalo en reposo mínimo 4 horas, ideal 8. El momento óptimo para degustar el brioche es al día siguiente. En una bolsa de plástico se conserva blandito y tierno durante días. Si te ha gustado el vídeo, compártelo en las redes sociales con tus amigos y suscríbete a mi canal. Es gratis. Hasta la próxima.